La simplicidad que es en Cristo le da la gloria al Hijo, pues suyo fue el sacrificio. Antecedente: al primer advenimiento de Jesús, los líderes de Israel se escandalizaban, pues Jesús no tenía reconocimientos académicos ni solvencia económica y por tanto asumían que en él no había sabiduría divina y mucho menos que él fuera el Mesías. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. De tal manera que el clasismo religioso se hacía marcadamente presente. Juan 7:43. Así que había disensión entre el pueblo a causa de él, y algunos de ellos le querían prender, mas ninguno le echó sobre él las manos. Y los alguaciles vinieron a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: nunca así había hablado hombre como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿sois también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si no eres príncipe o líder religioso, tu opinión tiene un valor inferior o no tienes derecho a voto. Y por lo que respecta a sus discípulos, los primeros 12, eran también gente sin reconocimiento académico y sin embargo los fariseos no podían dejar de notar la presencia del Espíritu Santo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Si bien los sacerdotes levitas habían recibido autoridad para ministrar la ley de Moisés, misma que al tiempo de Jesús ejercían los fariseos, las obras de estos penosamente los delataban, reflejando que en tinieblas andaban, poniendo a su vez a la congregación en peligro de condenación. Y así es como llegamos al día de hoy. No hay nada nuevo debajo del sol, como dijo el predicador. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Traducción: tropezar de nuevo con la misma piedra, el hombre lo ha hecho una tradición. Si bien ganar o mantener nuestras coronas o testimonio con buenas obras es necesario y a la vez complicado, porque aún moramos en este cuerpo de sangre, carne y hueso y el diablo no duerme y como león rugiente anda por todos lados, con todo ello, en realidad hoy, la salvación del alma es muy simple, pues Jesús en la cruz dejó todo pagado. Por ello Pablo predicaba para que nadie fuera engañado, 2 Corintios 11:3. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. El diablo no es ateo, sino extremadamente religioso, y su hobby favorito es pervertir la palabra de Dios, haciéndoos creer que para la salvación del alma necesitáis 1. Denominaciones religiosas específicas; 2. Sacerdotes prestigiosos vistiendo túnicas de $8,000 o pastores con trajes elegantes y costosos; 3. Teólogos con doctorados y certificaciones lingüísticas en hebreo, griego y arameo; 4. Catedrales o templos religiosos suntuosos. Pero sígame con atención y corroborará que la salvación del alma hoy es cuestión de humildad en la palabra de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Somos salvos por fe, ya que ni duda quepa. La generalidad argumentará: ¿cómo que si creo la prédica del evangelio soy salvo ya? ¿Así nada más ya? Como está escrito, locura es para los que perecen. Sí, somos salvos ya, no hay incertidumbre al respecto en relación a nuestra alma, aunque locura os parezca. Versículo 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. Destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos. Hoy no hay lugar para fariseos modernos ni príncipes o aristócratas de la religión como ocurrió al primer advenimiento.
doctorados en teología, políglotas religiosos, canales de televisión de la religión. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? Los indoctos de la nación, los humildes de Israel, los 12 apóstoles, pues, les daban clases magistrales de teología a la orgullosa cúpula religiosa, incluyendo doctores de la ley. Además, Pedro resucitó a Tabita, Pablo resucitó a Eutico, Jesús resucitó a 3 durante su ministerio, inclusive a Pablo después de ser hasta la muerte apedreado. 2 Corintios 12, 2 al 4. Versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ante la ley de Moisés, siendo esta espiritual y el hombre carnal, la sabiduría de éste no pudo a Dios agradar, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, la sabiduría carnal no os puede salvar, ni la sabiduría religiosamente antibíblica, pues la ley de Moisés tergiversaron y todos, excepto Jesús, las reprobaron. Gálatas 2:16. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Por ello hoy os salva la predicación, pues la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si por gracia sois salvos a través precisamente de la fe, entonces le quitas inmediatamente la gloria al hombre y se la da 100% a Dios. ¿Por qué os resistís? Recibe el regalo, solo tienes que aceptarlo. No des paso al orgullo para intentar pagarlo, pues divinamente para ello tu cuenta no tiene saldo. Versículo 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Los que piden señal basan su fe en milagros o lo que sus ojos ven, que es el 90% de las denominaciones religiosas hoy. Pero hoy por fe andamos y no por vista. Por tanto, la fe que en señales y milagros repara, esa está perdida. Y los que buscan la sabiduría griega simple, el 99.9% de las versiones bíblicas modernas en el mercado hoy provienen directa o indirecta, consciente o inconscientemente de Grecia, porque están impregnadas de la doctrina de Orígenes de Alejandría, teólogo filósofo egipcio, pero con formación filosófica griega. Y de ahí emana en gran medida la expropiación de la fe, clamando ellos que solo puede ser salvos a través de la intercesión de los supersabios filósofos religiosos. Recuerda, Satanás es el príncipe de este mundo y para gobernar necesita una constitución. Y hay 3 grupos de gentes hoy. 1 Corintios 10, 32. No des ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Recuerda, los judíos, los que requieren enseñar. Los gentiles equivalen a los griegos o los que se ensoberbecen sintiéndose más sabios que Dios. Imponiendo el enfoque del criticismo bíblico de donde proviene el 99.9% de las versiones bíblicas modernas en español hoy, centenares de ellas para satisfacer cualquier paladar carnal o los deseos de vuestro corazón. Y el tercer grupo de gentes, la iglesia de Dios, los que en humildad creen en la palabra de Dios y por fe reciben su gracia hoy. Versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. De nuevo, judíos o los religiosos de hoy que buscan señales y milagros por todos lados, y los griegos que afirman solo a través de nuestro conocimiento y sabiduría podrás ser salvos. Versículo 24. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. De nuevo, no importando tu estatus social, ni tu posición económica, ni tu nivel académico, con genuina humildad, Dios te permitirá entender su palabra y recibirás la salvación de tu alma, mientras los orgullosos ministros con múltiples blasones en su orgullo perecerán. Versículo 27. Ante las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a las que son fuertes. Versículo 28. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son para deshacer las que son. Versículo 29. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. No te dejes impresionar. No te dejes impresionar con preguntas y actitudes intimidantes. ¿Has estudiado teología? Con soberbia. Quizás sí, pero no tienes doctorado.
¿Y por qué refutas con tanto ahínco si no tienes ni idea del griego ni del hebreo? Y la clásica. Nuestra iglesia tiene 2000 años. Ciegos, guías de ciegos en extrema soberbia para meditar. ¿Y qué no el asesinato es un pecado mortal? Mateo 26, 51 y 52. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó su oreja. Ese era el apóstol Pedro blandiendo su espada, arrancando una oreja de Malco de un tajo. Versículo 52. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. Traducción: el que hierro mata, a hierro muere. Entonces, ¿cuándo han juzgado y ejecutado a un papa por el genocidio de las cruzadas y la Santa Inquisición? Pues a Pedro, que según ellos fue su primer papa, Jesús le advirtió: si matas, serás matado. Como en el Antiguo Testamento lo hacían los fariseos, los sacerdotes o ministros de hoy tuercen las escrituras. ¿Y que la Biblia no profetiza que los genuinos cristianos serían perseguidos? ¿Y que la historia no cuenta que los genuinos cristianos fueron desde siempre perseguidos, torturados y desvividos por el Vaticano? ¿Que minimizan ellos, por cierto? 3 preguntas o declaraciones llenas de soberbia, y esas solo son un ejemplo, pues su glosario es amplio. No se deje intimidar. En la cruz el sacrificio lo hizo Jesús. El pago lo hizo Jesús. La sangre derramada hasta la última gota fue la de Jesús. Para que no te tengas que jactar tú, mas creyendo la gracia de Dios te dé vida eterna a plenitud. Versículo 30. De él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Nuestro héroe es Cristo, un superhéroe genuino. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y recuerden, al primer advenimiento de Jesús había 2 grupos religiosos predominantes: fariseos y saduceos. Los fariseos modernos ya han sido identificados, más los saduceos modernos se encuentran en todas aquellas denominaciones religiosas que abrazan también un evangelio de obras, que son el 90% de los evangélicos o protestantes. Profundicemos un poco más. Mencionamos como introducción de este estudio que los apóstoles de Jesús eran iletrados. Pues bien, hubo una vez una notable excepción. Un hombre culto, instruido desde niño en la ley de Moisés a los pies del sabio Gamaliel. Se trata de Saulo de Tarso, quien además hablaba 3 idiomas. Y que una vez incorporado al ministerio, consideró todo lo que tenía y había aprendido antes como estiércol. Aquí Saulo, también conocido como apóstol Pablo o apóstol de los gentiles, hablando. Filipenses 3, 5 al 8. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. Mas las cosas que para mí eran ganancia, las estimo como perdidas por amor de Cristo, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Pablo, quien era un intelectual respetado, hace hincapié: todo aquello que yo conocía antes contra el evangelio de la gracia de Dios se encuentra hoy, y todo aquello que contra la gracia de Dios está, estiércol lo considero yo. Eso dijo Pablo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Versículo 17. Hermanos, sed juntamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieren así, como nos tenéis a nosotros por ejemplo. Versículo 18.
porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo. Versículo 19. Cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en la vergüenza de ellos que piensan en lo terreno. Versículo 20. Mas nuestra conversación es en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ser seguidores de mí, dijo 3 veces Pablo durante su ministerio, como Pablo es seguidor de Cristo. ¿Por qué? Gálatas 1:11. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Jesús, previo a ello, le había instruido a sus 12 apóstoles ir por todas las naciones y predicar el evangelio, pero Pablo no recibió el evangelio de la gracia de Dios ni de los apóstoles ni de ningún otro discípulo, sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo después de su sacrificio en la cruz e inclusive después de que Cristo había a los cielos ascendido. El evangelio de la gracia de Dios que Pablo directamente de Cristo recibió no es ritualístico, sino espiritual. Nuestra conversación es en el cielo, dijo antes Pablo, 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Pablo hace énfasis en lo que Dios gratuitamente nos ha dado, es otorgado por fe y por la recepción del Espíritu Santo. Y es gratuito, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como antes lo menciona y ahora Pablo lo reitera, la salvación del alma es gratuita. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Pero el hombre animal no puede entender lo espiritual, durísimo, ¿no es verdad? Pero no lo dije yo, lo dijo Pablo. Y ese Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos dice que con este evangelio seremos juzgados. Romanos 2:16. En donde no hay plan B, no hay otra alternativa, de lo contrario serás condenado. Gálatas 1:8-9, según se lo dictó el Espíritu Santo a Pablo. Podrás gritar a pecho abierto, pues es que mi apóstol es Pedro. Pero Pedro fue nombrado por Jesús para que apacentara a las ovejas de Jesús, esto es, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Israel rechazó a Pedro también, y por ello Pablo fue llamado para los gentiles primero. Aquí Jesús hablando a Pablo, Hechos 26, 16, 17. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, a los gentiles, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí, tal como fue profetizado en Isaías 42, 6 y 7. Y aquí de nuevo Jesús reiterando a Pablo que a los gentiles es enviado, Hechos 22, 21. Y me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No insistas en que Pedro es para los gentiles. Es más, Pedro mismo de Pablo recibió y aceptó el evangelio de la gracia de Dios, como se describe en Gálatas capítulo 2. E inmediatamente fue y en el primer concilio de la iglesia lo predicó. Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. De un plumazo, en 2 versos, Pedro abolió Hechos 2:38, tradiciones y sacramentos, para que no te dejes engañar ni intimidar. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo creyente aprobado o por gracia salvo tiene un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, como también lo dijo Pablo. De haber aceptado los judíos como nación a Jesús o el ministerio del apóstol Pedro,
Jesús hubiera retornado en aquel momento y muchos de los mandamientos para su reino en la tierra hubieran sido activados, pues no sería un reinado únicamente espiritual, sino además físico, visible y tangible en la tierra. Como el reinado de Jesús en la tierra se ha pospuesto, hoy andamos por fe y no por vista. Y esa fe no es temporal ni incierta, pues al momento de creer en el Evangelio recibes vida eterna. No obstante, al momento de Jesús retornar a la tierra para reinar 1000 años en ella, Apocalipsis 21 al 6, los mandamientos ritualísticos entrarán en vigor o se activarán, pues con Jesús en la tierra tus obras son necesarias para la vida eterna. Mientras tanto, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Tito 3:5, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Y usted qué espera? Es Pablo, no Pedro, es por la sangre de Jesús y no por vuestra propia justicia. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo estudio bíblico, Dios mediante.